Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Hoy en esta ocasión le damos las gracias porque están sintonizando en nuestro programa de la Iglesia de Cristo aquí en Edinburgh, Texas. Antes de empezar nuestro estudio en esta ocasión, tengo algunos anuncios que compartir con usted y luego entramos a nuestro estudio en esta ocasión. Recuerde que los ancianos ya nos han dado el permiso de poder reunirnos en los domingos por la mañana y ya estamos teniendo clase bíblica y culto de adoración. Así que le invitamos, si acaso está en buena salud, que venga y esté con nosotros todos los domingos por la mañana. Para todos aquellos quienes trabajan el domingo en la mañana, le queremos recordar que las clases se graban y se vuelven a pasar durante el día por nuestro canal de YouTube. Así que si usted trabaja, puede buscar nuestro canal de YouTube y ahí puede ver la clase bíblica y también nuestra adoración. Y así usted puede participar con su familia en su casa concerniente al culto de adoración. Recuerde que en los miércoles lo estamos haciendo de esta manera. Estamos llegando a usted por medio de Facebook Live. Los ancianos aún todavía no se sienten cómodos de abrir el edificio totalmente para los miércoles, solo que lo estamos haciendo de esta manera. Queremos decirles que si acaso usted tiene alguna necesidad espiritual, que le puede llamar a unos ancianos y ellos hablarán con usted, le darán más dirección en qué es lo que se debe de hacer. O si acaso estudia usted la palabra de Dios con su familia y algún miembro de su familia que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús deciden ser bautizado, también le sugiero que le hable a los hermanos de ahí la congregación y ellos le darán más instrucción en qué es lo que tienen que hacer. Y hablando de miembros de la congregación, extendemos nuestra felicidad a la familia López, al hermano Abel y Rose López. Este domingo pasado, su hija Ana López obedeció el evangelio y fue bautizada. Solo que, Ana, bienvenida a la familia espiritual y esperamos que sigas creciendo en la palabra de Dios para que sigas madurando al punto de que Dios quiere que llegues. Recuerde que los domingos por la mañana tenemos el privilegio de poder decir versículos que se nos dan, que tenemos que memorizar durante la semana. Y para este domingo va a ser Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Yo sé bien que son 3 versículos, pero también sé bien que usted se los puede memorizar. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, porque nuestro estudio va a estar basado en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 hasta el capítulo 3, solo que por favor recuerden estos versículos y le rogamos que el domingo que nos juntemos ahí, que estén listos para darlos de memoria. Bueno, así pues llegamos al punto de empezar nuestra clase bíblica hoy en esta tarde, pero antes de empezar vamos a tener una oración, vamos a orar a Dios. Oremos. Señor y bendito Padre, le damos gracias en esta ocasión, Padre eterno, por la oportunidad que usted nos da, eterno Dios, de poder estar por medio de este medio, eterno Dios, en casas de diferentes hermanos, con el propósito, eterno Padre, de poder estudiar una porción más de su santa palabra. Te ruego pues, Padre Santo, que esté con este servidor tuyo, quien habrá de enseñar su palabra, y que esté, eterno Dios, con aquellos quienes están escuchando, para que así, eterno Padre, podamos llegar a la conclusión bíblica concerniente a lo que vamos a estudiar. Además, Padre Santo, le ruego pues por la congregación ahí de Edinburgh. Le ruego, eterno Dios, por nuestros líderes, nuestros ancianos y diáconos, eterno Padre, que usted bendiga a cada uno de ellos y a sus familias.
y el trabajo que ellos desempeñan, Eterno Padre, por medio de líderes que son de la congregación, Eterno Dios. Te ruego pues, Padre Eterno, que usted nos siga ayudando para que podamos seguir creciendo numéricamente y espiritualmente, Eterno Dios. Gracias por las bendiciones que usted nos da a cada uno de nosotros. Le ruego pues, Padre Santo, que si al caso hay algún necesitado o enfermo entre nosotros, que usted bien sabe quiénes son, Eterno Padre, que usted les ayude, Eterno Dios, con la necesidad que tengan en su vida, Eterno Padre. Gracias le damos por todo. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto. Amén. Vamos pues a entonar el primer canto en esta ocasión, el número 67. Cantar del amor de Cristo, número 67. Y vamos a esperar que nuestro hermano David lo ponga en la pantalla y así podemos empezar. Vamos a cantar. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor. Tributales santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos con gloria en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelear con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El perdonar al cristiano de la cruz y caminar del triunfo, el triunfo, siempre firme de avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo escucha, los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Muy bien, hermanos. Adelante, o cantando más bien del amor de Cristo. Ahora quiero que busquen el número 86. El número 86. Trabajar, trabajar. Número 86. Vamos a empezar. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da el deber que nos toca, cumplido será. Trabajar,
siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Amén, hermanos. Vamos ahora entonces a abrir nuestras Biblias al libro de Tito, capítulo 2 y versículo 14. Tito, capítulo 2 y versículo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Durante los miércoles hemos estado estudiando la frase buenas obras. Les he dicho anteriormente que íbamos a estudiar algunas frases que encontramos en el Nuevo Testamento en donde se usa esta frase buenas obras. Pero antes de las buenas obras, o es decir, antes de la frase de las buenas obras, siempre hemos visto que el escritor usa un verbo para poder explicar las buenas obras. Y esto es lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando la frase, los versículos en donde se encuentra la frase, y hemos hecho estudios en donde estudiamos en particular la palabra o las palabras que se encuentran en cada frase. Por ejemplo, cuando empezamos estudiamos Efesios capítulo 2 y versículo 10. Y ahí vimos nosotros que el apóstol Pablo usa la palabra o la frase creados para buenas obras. Y estudiamos esa frase. Después estuvimos viendo aquí mismo en el libro de Tito, capítulo 3 y versículo 1, en donde el apóstol Pablo usa también la frase dispuestos a toda buena obra. Y estudiamos esta frase en aquel entonces. Hoy voy a estudiar con ustedes la frase que el apóstol Pablo usa aquí mismo en la carta de Tito y que dice celosos de buenas obras. Celosos de buenas obras. Y la razón es por qué no hemos quedado aquí en el libro de Tito es porque en el libro de Tito encontramos nosotros en diferentes lugares en donde el apóstol Pablo usa esta frase. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 8, que será el texto para la próxima semana. Y Tito capítulo 3 y versículo 14. En estos lugares el apóstol Pablo usa la frase buenas obras. Pero como ya les he dicho, al frente de esta frase, el apóstol Pablo siempre nos presenta un verbo que viene a explicar la acción de lo que el apóstol Pablo
está usando como sustantivo en cada pasaje. Bueno, antes de entrar al estudio de este texto, déjenme recordarles a ustedes un breve fondo histórico con lo que estamos tratando. Estamos tratando con el libro de Tito, y sabemos bien que el apóstol Pablo es el quien le escribe esta epístola pequeña a este joven Tito. Tito fue un hombre que el apóstol Pablo se encontró cuando anduvo allá en Macedonia. En el libro de Hechos no encontramos ninguna descripción concerniente a cuándo Pablo se encuentra a Tito. Pero sabemos bien que Tito, número 1, es una persona griega. Es decir, no es un judío, es una persona griega. Esto lo podemos ver nosotros en Gálatas capítulo 2 y versículo 1 al 4. Segundo, encontramos nosotros que Tito fue un hombre que fue instruido y enseñado por el apóstol Pablo. Esto claramente lo vemos nosotros en Tito capítulo 1 y versículo 4. Note lo que dice la escritura. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Leo esta frase para que usted entienda de que el apóstol Pablo usa esta frase en referencia a hombres que él enseñó y posiblemente bautizó también. Porque recuerda usted que allá en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 2, ahí también vemos nosotros en donde el apóstol Pablo usa esta misma frase. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y lo vuelve a repetir en 2 de Tito, capítulo 1, versículo 2. Y sabemos nosotros que estos hombres fueron hombres que anduvieron con el apóstol Pablo y que aprendieron del apóstol Pablo. Aunque Tito fue enseñado por su abuela y su madre, el apóstol Pablo continuó la enseñanza de las escrituras a este joven, Timoteo. Esto lo miramos nosotros claramente porque 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice que Timoteo aprendió las escrituras desde su niñez, pero Pablo continuó enseñándole. Considera lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 15. Dice la palabra del Señor, porque aún tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto aquí Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto, pero lo leo para que usted entienda de que el apóstol Pablo dice, yo soy el padre espiritual a ustedes, quienes he enseñado y que se han bautizado. Segundo, miramos nosotros que el apóstol Pablo dice en el versículo 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Leo esto para que usted entienda de que aquí nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo enseñó a las iglesias, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo estaba entrenando a estos jóvenes que le acompañaban a él en diferentes lugares que él iba. Porque note lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Note lo que dice. Aquí confirma lo mismo que dice 1 de Corintios, capítulo 4 y versículo 17. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído ante muchos testigos. ¿Quiénes eran los testigos? Eran la iglesia a la cual Pablo les estaba enseñando, pero Tito estaba aprendiendo. En Hechos capítulo 20, versículo 4, tenemos una lista de hombres que acompañaron al apóstol Pablo y que fueron entrenados y enseñados por él. Es una lista larga. Usted lo puede leer, Hechos capítulo 20 y versículo 4. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque Tito fue uno de ellos.
Y Tito, cuando ya el apóstol Pablo vio de que él ya estaba listo, preparado para ser enviado, para que pudiera ejecutar su ministerio, para que pudiera ejecutar su ministerio de evangelista, lo envía a la isla de Creta y lo envía con propósitos. Por ejemplo, miramos nosotros que en Tito capítulo 1 y versículo 5, note lo que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Ahí está propósito número 1. Tito tenía la obligación, la responsabilidad como evangelista para corregir lo deficiente. Ahora Pablo no viene a elaborar qué es lo deficiente o qué era lo deficiente en las congregaciones de aquel entonces. Venimos a inferir que una deficiencia en las congregaciones de las ciudades en Creta era de que no tenían ningún tipo de liderazgo bíblico. Ahora, ¿por qué inferimos esto? Por lo segundo que dice el apóstol Pablo: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es el segundo propósito. Ve y corrige lo deficiente. Segundo, haz todo lo posible para establecer ancianos, para establecer una organización bíblica en cada congregación de cada ciudad. Y tercero, el tercer propósito, lo miramos nosotros en Tito capítulo 3 y versículo 8, donde dice el apóstol Pablo: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren. Solo que entonces aquí tenemos el tercer propósito. Tito no solamente iba a corregir lo deficiente, iba a establecer ancianos en cada congregación, en cada ciudad, pero iba también a insistir con firmeza a todo aquel que creía en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo iba a enseñarles, a instruirles. Y es lo mismo que miramos acá en Hechos capítulo 14 y versículo que es 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 14 y versículo, bueno, es 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Es decir, cuando Pablo y Bernabé llegan a evangelizar Galacia, la área de Galacia, miramos nosotros que ellos llegan predicando el evangelio, versículo 21, pero luego vienen a confirmar esta palabra, la misma que Pablo le viene a inculcar, le viene a dirigir a este joven Tito, que debe de insistir con firmeza la enseñanza a los que han creído en Dios. Entonces la pregunta es simplemente esto: ¿qué fue lo que Tito le vino a insistir con firmeza a los que creyeron en Dios? Y esto pues nos lleva a nuestro texto áureo. En Tito capítulo 2 y versículo 14 miramos nosotros que la frase es celosos de buenas obras. El propósito de Tito era de insistir con firmeza de que la membresía de cada congregación, de cada ciudad en la isla de Creta, fueran celosos, ponga atención, que fueran celosos de buenas obras. Entonces, es necesario que usted y yo podamos estudiar un poco más a fondo la palabra celosos, porque esto nos va a enseñar qué es lo que cada miembro tenía que llevar a cabo, qué es lo que Tito les tenía que enseñar que tenían que llevar a cabo. Y cuando estudiamos nosotros sobre la palabra celosos, entonces tenemos que entender que aquí el apóstol Pablo usa la palabra celotes, es la palabra griega, celotes, es decir, que sean celotes de buenas obras. Y simplemente el diccionario o los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra se refiere a una persona que está ardiendo con celo, uno que demuestra una ansiedad para adquirir
o luchar rápidamente para obtener algo, pero que lucha rápidamente con una pasión tremenda en sí mismo para poder alcanzar algo. Entonces me pongo yo a pensar y le pregunto al texto, ¿qué era lo que cada miembro de cada congregación tenía que alcanzar rápidamente? En otras palabras, ¿cuál era el objetivo de cada uno de ellos? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, que quiero que esté pensando en ella. Pero primeramente vamos a ver la palabra celos, que sean celosos de buenas obras. Y cuando miramos nosotros la definición de esta palabra, inmediatamente nos da a entender que el cristiano no debe de ser una persona perezosa. El cristiano no debe de ser una persona simplemente oyente del evangelio, sino que él o ella tienen que tener una pasión en sí mismo, tienen que tener una ansiedad en sí mismo desde el momento que el Señor nos añade al cuerpo de poder alcanzar aquello lo cual tenemos como responsabilidad. Miren, Jesucristo mismo, cuando habla de esto, nos da a entender que él sabía bien que entre los seguidores de él había de ver personas que no iban a ser celosos, no iban a tener aquella pasión de poder alcanzar el propósito por el cual Jesucristo los había llamado. Y note lo que Jesucristo dice concerniente a esto. En Mateo capítulo 7 y versículo 21, dice Jesucristo las siguientes palabras. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es muy fácil decir que yo amo a Cristo. Es muy fácil decir que yo he obedecido a Cristo. Es muy fácil decir todo esto. Pero cuál dificultoso es de poner en obra para demostrar que hemos entrado en Cristo, que amamos a Cristo. Esto es lo que cuenta. Que nosotros inmediatamente, con un deseo, con una pasión, nos vengamos a someter al trabajo que el Señor tiene por delante para cada uno de nosotros. Esto es lo que dice la palabra del Señor. En otra ocasión, Jesucristo, en Lucas capítulo 6 y versículo 46, note lo que dice la palabra del Señor. Lucas 6, 46, dice así la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesucristo nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Cuando éramos pecadores, cuando andábamos en el pecado, Jesucristo nos dijo qué era lo que tenía que hacer para poder ser salvo. Él nos enseñó completamente todo lo que necesitamos que hacer. Él me enseñó que yo tenía que escuchar el Evangelio. Él me enseñó que lo tuve que escuchar. Y yo entonces escuché el Evangelio. Él me enseñó que no solamente era de escuchar el Evangelio, pero que tenía que obedecer el Evangelio. Entonces yo obedecí el Evangelio. Él me enseñó que no solamente era de escuchar el Evangelio, de obedecer el Evangelio, pero que tenía que haber un arrepentimiento en mi vida, un cambio de mente, un cambio de hacer las cosas, no quedarme a lo que estoy haciendo o lo que estaba haciendo, sino que cambiar completamente, hacer obras de arrepentimiento. Él me enseñó que tenía yo que confesar a Jesucristo como mi Salvador, que no tuviera miedo de expresar mis sentimientos, mi convicción, mi persuasión hacia Jesucristo. Y Él me enseñó que yo tuve que ser bautizado para el perdón de pecados. Entonces,
Jesucristo me enseñó y Él esperó que yo con rapidez, una vez que llegaba al entendimiento, yo hiciera todo esto. Pero aparte de esto, Él me enseñó que yo iba a entrar a un lugar en donde Dios había preparado, pero que había preparado ante la fundación del mundo, y pero que en ese lugar que Él había preparado ante la fundación del mundo, que iban a existir obras, buenas obras, en las cuales yo me necesitaba que envolver. Él me enseñó eso. Entonces, Él espera que nosotros con pasión, con rapidez, nos envuelvamos en todas estas cosas que Él preparó de antemano. Eso es lo que el Señor enseñó. Y estos versículos es lo que están enseñando. No que simplemente le digamos Señor, Señor, sino que vengamos nosotros a hacer lo que Él nos ha dicho que necesitamos que hacer. Es por esto que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 11. Note lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en Tito capítulo 12, versículo 14. Celosos, celosos. En otras palabras, en lo que se requiere diligencia, que no seamos perezosos, sino que tengamos una rapidez, que tengamos una actitud de impetuosa hacia aquello lo cual queremos lograr. Entonces, llegamos al punto nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos que lograr en nuestra vida? Bueno, tiempo no nos permite de hablar de todo, ¿verdad? Pero déjeme darle dos cosas. Déjeme enseñarle dos cosas que para mí son de importancia y espero que para usted también sean de importancia. Como objeto en esta vida, usted y yo tenemos lo siguiente. Note lo que era el objeto de Jesucristo cuando Él vino a este mundo. Lo leemos en Lucas capítulo 19 y versículo 10. En Lucas capítulo 19, versículo 10, un texto que ya se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo. Note lo que dice. Estas son palabras de Jesucristo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Si este es el objeto de Jesucristo, ¿no cree usted que debe ser el objeto nuestro? Se lo enseñó a sus apóstoles. Antes de que Jesucristo ascendiera hacia la destra del Padre, note las palabras que Jesucristo le dice a sus apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, sabemos bien que Jesucristo se apareció a sus discípulos por 40 días. Esto lo dice Hechos capítulo 1. ¿Qué día era cuando Jesucristo le dijo esto a sus apóstoles? Yo no lo sé. Quizás haya sido el día 38, quizás haya sido el día 40, pero Jesús se los dijo a sus apóstoles. Y antes de ascender hacia la diestra del Padre, note lo que les vuelve a decir en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Porque en Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice la escritura de la siguiente manera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le vuelve a decir prácticamente lo mismo. Yo quiero que ustedes salgan a evangelizar. Primeramente, que vengan a evangelizar a Jerusalén, después a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero uno quizás venga a cuestionar esto y diga, hermano, entiendo lo que estás diciendo, acepto lo que estás diciendo, pero aquí se le está hablando únicamente a los apóstoles. ¿Y sabe qué, hermano? Tiene razón.
Le está hablando a los apóstoles. Pero esto no quita nuestra responsabilidad como iglesia de hacer lo mismo. Porque no solamente tenemos estos textos que nos habla de nuestro objetivo de salir a salvar a los que están perdidos, aquellos los cuales están siguiendo los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, aquellos quienes son hijos de desobediencia, hijos de ira, Efesios capítulo 2, versículo 3, aquellos quienes viven en este mundo sin Cristo y que están alejados de la ciudadanía de Israel espiritual, aquellos quienes están alejados de las promesas del pacto que Dios ha hecho, Efesios capítulo 2, versículo 12. Nosotros como iglesia también tenemos este mismo objetivo. Y necesitamos que ejecutarnos, así como Cristo, así como los apóstoles, nosotros también tenemos que salir a enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Note lo que dice Efesios capítulo 3 y versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y si esto no fuera suficiente, miramos nosotros en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, que dice la siguiente manera: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, noten, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el objetivo que yo tengo, o uno de los objetivos que yo tengo, que debo de tratar de alcanzar con toda mi pasión, con una rapidez en mi vida cristiana, es de salvar a personas que están en pecado en este mundo. La iglesia de Cristo, algunas, no todas, parece que ya hemos perdido ese deseo, ese ardor, ese celo entre nosotros, de querer salir y salvar a almas perdidas, almas que están en el pecado. Es un objetivo. Fue para Jesucristo, se los enseñó a los apóstoles y también nos dijo a nosotros la iglesia que es importante que nosotros llevemos muchos hijos a Dios. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Pero segundo, otro objetivo que tenemos nosotros lo encontramos en Efesios capítulo 4. Y este está quebrado aquí, está dividido en 4 partes. Pero vamos a leer el versículo. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No tengo tiempo para elaborar cada pensamiento que Pablo aquí está expresando, pero leo este versículo para que miremos nosotros que estos son otros objetivos que usted y yo tenemos que trabajar con un espíritu de ardor, con un celo, con una pasión en nosotros mismos para tratar de llegar a este punto. Aquí está hablando de la unidad de la fe. Si uno estudia bien la palabra fe en el libro de Efesios, nos está hablando de la doctrina, que tenemos que llegar a la unidad de la doctrina. El mismo contexto nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donquiera de todo viento de doctrina. Tenemos nosotros por objetivo, como dice la siguiente frase, de llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tanto nosotros realmente conocemos a Jesucristo? Si conociéramos a Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Fuéramos personas reverentes hacia Él, porque lo que el conocimiento nos va a dar a entender es de que debemos de ser reverentes hacia Él. Si no, vamos a sufrir las consecuencias si no llegamos a ese punto en nuestra vida. Y tercero, tenemos que llegar a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Entonces, para no ser tan larga,
Tenemos que llegar a una persona madura. Mire, cuando nosotros entramos al cuerpo de Cristo Jesús, vamos pasando por diferentes etapas. Cuando somos bautizados, según la Biblia, entramos a ser recién convertidos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 nos habla de eso. Y luego entramos a ser niños en Cristo. Niños en Cristo. Según la Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos habla de esto. Que siendo niños en Cristo, debemos desear la leche no adulterada. Y claro que está hablando de la palabra de Dios. Y entonces cuando salimos de la niñez, algunos entran en la carnalidad. Es decir, no toman en serio las cosas de Dios, sino que tienen un pie en el mundo y tienen otro pie en la iglesia. A eso se le llama carnalidad. Todavía siguen con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de esta vida. Y entran en una etapa en donde tienen poquito conocimiento, pero no suficiente para poder dar esperanza a lo que creen, sino que para poder defenderse de los ataques de aquellos quienes les dicen que están equivocados o que están mal. Bueno, entra la etapa de carnalidad. Y luego viene la etapa de madurez. Estas son las etapas que habla la Biblia. Dios quiere que nosotros inmediatamente dediquemos toda nuestra pasión, toda nuestra fuerza para llegar a la madurez en Cristo Jesús. Y uno tiene que entender que se puede hacer rápidamente. Todo depende en el deseo y la pasión de la persona. Pero si uno es perezoso, si uno no toma en serio las cosas, si uno solamente acepta las cosas como que, pues, sí, no, no va a llegar a ese punto. Pero uno que toma en serio lo que Dios dice y crece rápidamente en la palabra del Señor, llega a ser maduro en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de ser como cristiano. Y eso es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere usar a las personas maduras dentro de su cuerpo. Las maduras son las que Dios quiere usar para enseñar. Las maduras son las personas que Dios quiere usar para aquellos quienes caen en pecado. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Las maduras son las que Dios quiere usar para enseñar. Romanos capítulo 14 versículo 1. Romanos capítulo 15 versículo 1. Los maduros son los que Dios quiere usar para su liderazgo, para que vengan a formar un liderazgo bíblico dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y en eso tenemos que tener una pasión, tenemos que tener un celo para poder llegar a esos puntos. Como dije, ¿verdad? El tiempo se nos pasa rápidamente y todavía existen muchas otras cosas. Pero vuelvo a repetir, Dios quiere que nosotros seamos celosos de buenas obras. Y las buenas obras que hemos hablado ahora son solamente dos: el evangelismo y lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Solo que en conclusión, hermanos, porque ya el tiempo nos ha pasado, pero en conclusión, el apóstol Pablo envía a un joven predicador a la isla de Creta para que él pueda cumplir los propósitos que le pone por delante a él. Tito los viene a cumplir completamente. Ahora, ¿qué tanto tiempo se llevó? No sabemos, porque la epístola de Tito no nos dice. Pero noten que siempre va a haber resistencia en todo esto. Usted tiene que entender esto. Para Tito, versículo 10, Tito capítulo 1, versículo 10 dice: te ruego, estoy hablando. Tito capítulo 1, versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tito estaba teniendo problemas con esta gente. Además, dentro del cuerpo de Cristo Jesús, hay personas quienes causan divisiones y que no quieren sujetarse a la autoridad. Y por eso Pablo le dice a Tito capítulo 2, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con autoridad, nadie te menosprecie.
Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que causa división después de una u otra amonestación, deséchalo. Sí, no es fácil el trabajo de insistir con firmeza a la hermandad de que ellos deben de ser celosos de buenas obras. Es un trabajo difícil, se lleva tiempo, pero un trabajo que se puede lograr si acaso existen miembros que tienen la pasión, que tienen el denuedo, que tienen el deseo de querer alcanzar los objetivos de Dios, para que así pueda haber un crecimiento en el cuerpo de Cristo Jesús. Pablo ya lo expresa en Efesios capítulo 4, versículo 16. Y la razón en por qué en ocasiones la hermandad no llega a ese punto, hermanos, es por lo que dice Lucas capítulo 8, que es versículo 14, porque son a consecuencia de los afanes de la vida, las riquezas, los placeres, estos vienen a estorbar. Pero el cristiano, usted y yo, tenemos objetivos que cumplir en nuestra vida. Necesitamos que hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando ya después nadie puede trabajar. Y recuerde, vamos a ser juzgados por nuestras obras aquí en la tierra. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Si acaso en esta noche se encuentra una persona necesitada de las oraciones, o si acaso se encuentra una persona que tiene el deseo de querer ser bautizada, vuelvo a repetir, llame a nuestros hermanos ancianos y ellos le darán más instrucción en qué es lo que pueden hacer. Mientras, vamos a entonar un canto. Y este canto va a ser el número 19, Hoy es como el Evangelio. Y este canto es simplemente para meditar en lo que hemos escuchado, para que así nosotros podamos hacer lo que la palabra del Señor nos ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. El canto número 19, Hoy es como el Evangelio. Ok, vamos a entonar, hermanos. Hoy es como el Evangelio, alcanzado ofrece paz, pues segura el alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró reposar. Para mí el alma tribulada, el Señor nacerá. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que promete siempre da segura paz. Oh, cuál dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven el descanso, en tú no podrás hallar. Bueno, pues ahí estamos, hermanos. Vamos a orar a Dios para terminar con este estudio. Oremos. Señor y eterno Padre, gracias le damos por el tiempo que hemos pasado juntos estudiando su bendita palabra. Le ruego pues, Padre Santo,
que nos ayude no solamente a atesorar lo que hemos escuchado en nuestra mente y corazón, sino que si es necesario de asimilar en nuestra vida, eterno Dios, que así sea, eterno Padre. Te ruego pues por aquellos quienes escucharon y que aún todavía no obedecen a tu Hijo Jesucristo, que mediten, eterno Dios, en la seriedad que es el llamamiento de Dios y que nos llama a que trabajemos. En Cristo Jesús le ruego y le pido todo esto. Amén.